Audiolibros en Latino presenta a Lady Molly de Scotland Yard en Fiestas Trágicas. Era una Navidad bastante alegre, aunque el mal humor de nuestro anfitrión empañaba un poco las festividades. Pero imagina a dos mujeres jóvenes tan hermosas como mi querida señora y Margaret Seeley y un baile de Nochebuena en el hermoso salón de Clever Hall. Comprenderás que ni siquiera el conocido temperamento irritable del mayor Seeley pudo arruinar por completo la alegría de una buena y tradicional reunión festiva. Parece un largo trecho entre una fiesta de Nochebuena y una serie de ataques a ganado, pero debo mencionarlos ahora, ya que, aunque finalmente se demostró que no guardaban relación con el asesinato del desafortunado mayor, sin duda fueron el medio por el cual el criminal logró cometer el horrible crimen con certeza, rapidez y, como se descubriría más tarde, con una posibilidad considerable de impunidad. Todos en la zona seguían con gran interés esos viles ataques contra animales inocentes, o eran obra de rufianes desesperados que no se detenían ante nada para obtener unas pocas monedas, o de dementes con extrañas inclinaciones hacia crímenes sin sentido. Una o dos veces se había visto a personajes sospechosos merodeando por los campos, y en más de una ocasión se había oído un carro alejarse a toda velocidad en mitad de la noche. Siempre que esto ocurría, pronto se descubría un nuevo ataque, pero hasta el momento los criminales habían logrado burlar tanto a la policía como a los muchos trabajadores agrícolas que se habían organizado en grupos de vigilancia voluntarios para atraparlos. Durante la cena previa al baile en Clever Hall, todos hablábamos de estos misteriosos sucesos. Sin embargo, más tarde, cuando los jóvenes se reunieron y las primeras notas del vals La Viuda Alegre nos envolvieron con la promesa de diversión, el desagradable tema quedó completamente olvidado. Los invitados se marcharon temprano, como era de esperar, ya que el mayor Seeley no hizo nada por retenerlos. A la medianoche, todos los que nos hospedábamos en la casa nos habíamos retirado a nuestras habitaciones. Mi querida señora y yo compartíamos dormitorio y vestidor, con ventanas que daban al frente de la casa. Clever Hall no está muy lejos de York, al otro lado de Bishopthorpe. Es una de las mansiones más antiguas y majestuosas de la zona, con la única desventaja de que, a pesar de sus amplios jardines en la puerta trasera, la fachada da directamente a la carretera. Aproximadamente 2 horas después de haber apagado la luz y deseado las buenas noches a mi querida señora, algo me despertó de mi primer sueño. De repente me sentí completamente alerta y me incorporé en la cama. Desde la distancia, aunque con claridad, se escuchaba el sonido de un carro avanzando a una velocidad inusual. Evidentemente mi querida señora también estaba despierta. Saltó de la cama y, apartando las cortinas, miró por la ventana. La misma idea nos había cruzado por la mente al instante. Todas las conversaciones sobre los atacantes del ganado y su carro volvieron a nuestra memoria de golpe. Me uní a Lady Molly junto a la ventana y no sé cuántos minutos estuvimos allí observando. Probablemente no más de 2, pues enseguida el sonido del carro se desvaneció en la distancia por un camino lateral. Entonces, de repente, nos sobresaltó un grito espantoso. ¡Asesinato! ¡Ayuda! ¡Auxilio! El grito provenía del otro lado de la casa y fue seguido de un espantoso y mortal silencio. Me quedé temblando junto a la ventana mientras mi querida señora, ya con la luz encendida, se vestía apresuradamente. Por supuesto, el grito despertó a toda la casa, pero incluso entonces mi señora fue la primera en bajar corriendo y llegar a la puerta trasera del jardín, de donde sin duda había salido el escalofriante clamor de auxilio. La puerta estaba completamente abierta. 2 escalones llevaban de ella al sendero en la terraza que bordeaba la casa por ese lado, y allí, sobre esos escalones, yacía el mayor Seeley boca abajo, con los brazos extendidos y una terrible herida entre los omóplatos. Junto a él estaba su propia escopeta. Era fácil imaginar que, al oír el ruido del carro, había salido apresurado con el arma en la mano, con la intención, sin duda, de capturar, o al menos ayudar a capturar a los criminales en fuga. Alguien había estado al acecho, esperando el momento oportuno.
Alguien que quizás había planificado esto durante días o semanas, esperando sorprender al infortunado hombre sin que tuviera tiempo de reaccionar. No tiene sentido repetir los pequeños detalles ocurridos desde que Lady Molly y el mayordomo levantaron el cuerpo sin vida del mayor hasta el momento en que la señorita Seeley, con una notable frialdad y presencia de ánimo, relató lo sucedido al inspector de policía local y al médico, ambos llamados con urgencia. Estos pequeños incidentes con ligeras variaciones ocurren siempre que se comete un crimen. Los hechos principales son los que resultan más inquietantes y de mayor interés. El mayor Seeley estaba muerto. Lo habían apuñalado con una precisión asombrosa y una violencia terrible en la espalda. El arma usada debía ser algún tipo de cuchillo pesado y plegable. Ahora, el hombre asesinado yacía en su dormitorio, en el piso superior, mientras las campanas navideñas resonaban en aquella fría y clara mañana, llevando ecos alegres a través del aire en calma. Por supuesto, abandonamos la casa junto con el resto de los huéspedes. Todos sentíamos la más profunda simpatía por la hermosa joven que apenas unas horas antes irradiaba felicidad y ahora se veía rodeada por la oscura sombra de la tragedia, las sospechas y un creciente misterio. Pero en momentos así, los extraños, conocidos e incluso los amigos en una casa solo representan una carga más en medio del dolor y la angustia. Nos alojamos en el Cisne Negro en York. El superintendente local, al enterarse de que Lady Molly había sido huésped en Clever la noche del asesinato, le pidió que permaneciera en la zona. No había duda de que podría obtener fácilmente el consentimiento de su superior para colaborar con la policía local en la resolución de este extraordinario crimen. En aquel momento, su reputación y sus habilidades estaban en su punto más alto y no había un solo miembro de la policía en todo el país que no estuviera encantado de recibir su ayuda cuando se enfrentaba a un misterio aparentemente impenetrable. Y nadie podía negar que el asesinato del mayor Seeley amenazaba con convertirse en uno de esos casos. Cuando un crimen de esta naturaleza no va acompañado de robo alguno, la policía y el forense deben determinar, ante todo, cuál pudo haber sido el motivo detrás de un ataque tan cobarde. Y entre los motivos, naturalmente, destacan el odio, la venganza y la animosidad. Pero aquí la policía se encontraba con una dificultad terrible. No se trataba de descubrir si el mayor Seeley tenía algún enemigo, sino más bien de averiguar cuál, entre todas las personas que le guardaban rencor, lo odiaban lo suficiente como para arriesgar la horca con tal de liberarse de él. En efecto, el desafortunado mayor era de esas personas que parecen vivir en perpetua enemistad con todo y con todos. Se quejaba a todas horas y cuando no se quejaba, discutía con su propia hija, con la servidumbre o con sus vecinos. Parte 2. Por supuesto, al principio nadie le dio importancia a esta extraña coincidencia. La sola idea de relacionar un asesinato con la personalidad de un joven de Yorkshire tan brillante y apuesto como el señor Smethick parecía de hecho absurda. Por consenso, todos los que fuimos testigos de la pelea entre los dos hombres acordamos tácitamente no mencionarla en el juicio, a menos que fuera absolutamente necesario bajo juramento. Dado el terrible temperamento del mayor, esta pelea, cabe destacar, no tenía la importancia que de otro modo habría tenido. Todos nos felicitamos por haber logrado esquivar bien las preguntas del forense. El veredicto del juicio señaló a una persona o personas desconocidas, y yo, por mi parte, me alegré de que el nombre del joven Smethick no se hubiera mencionado en relación con este terrible crimen. 2 días después, el superintendente de Bishopthorpe envió un mensaje telefónico urgente a Lady Molly, rogándole que fuera inmediatamente a la comisaría. Durante nuestra estancia en el Black Swan teníamos a nuestra disposición un automóvil, por lo que en menos de 10 minutos íbamos a toda velocidad rumbo a Bishopthorpe. Al llegar, nos llevaron directamente a la oficina privada del superintendente Etty, quien estaba conversando con Danvers, recién llegado de Londres. En un rincón de la habitación, sentada muy erguida en una silla de respaldo alto, había una mujer joven de la clase trabajadora. Al entrar, nos lanzó una mirada rápida y me pareció sospechosa.
Vestía un abrigo y una falda de un negro deslucido, y aunque su rostro podía considerarse atractivo, pues tenía unos ojos oscuros y hermosos, su aspecto general era bastante desagradable. Daba la impresión de ser sumamente descuidada. Tenía agujeros en los zapatos y en las medias. Una manga del abrigo estaba medio descosida y el dobladillo de la falda colgaba en la parte inferior en bucles irregulares. Sus manos eran muy rojas y toscas y había una expresión furtiva en sus ojos que, cuando comenzó a hablar, se transformó en una mirada desafiante. Etty se apresuró a adelantarse cuando mi querida dama entró. Se veía preocupado y parecía aliviado al verla. «Es la esposa de uno de los jardineros de Clever», explicó rápidamente a Lady Molly, asintiendo en dirección a la mujer. «Y ha venido con una historia tan extraña que pensé que querrías escucharla». «¿Sabe algo sobre el asesinato?», preguntó Lady Molly. «No, no he dicho eso», interrumpió la mujer bruscamente. «No vaya a inventar mentiras, señor inspector. Solo pensé que tal vez les interesaría saber lo que mi esposo vio la noche en que mataron al mayor. Eso es todo, y he venido a contarlo». «¿Por qué no vino su esposo en persona?», preguntó Lady Molly. «Oh, Haggett no está lo suficientemente bien», comenzó a explicar ella con un encogimiento de hombros despreocupado. «Por así decirlo». «La verdad es, mi señora», intervino Etty, «que el esposo de esta mujer no está en su sano juicio. Creo que solo lo mantienen en el jardín porque es muy fuerte y puede ayudar con la excavación. Como su testimonio es tan poco fiable, quise consultarte sobre cómo proceder». «¿Y cuál es su testimonio?». «Cuéntale a esta dama lo que nos acabas de decir, señora Haggett», dijo Etty secamente. De nuevo, esa rápida y sospechosa mirada apareció en los ojos de la mujer. Lady Molly tomó la silla que Danvers había acercado para ella y se sentó frente a la señora Haggett, fijando en ella su tranquila y penetrante mirada. «No hay mucho que contar», dijo la mujer con tono hosco. «Es cierto que Haggett está algo mal de la cabeza a veces, y cuando eso pasa, vaga por los alrededores por las noches». «Sí», dijo mi señora, ya que la mujer se había detenido y parecía reacia a continuar. «Bueno», prosiguió con repentina determinación, «tuvo uno de sus episodios extraños la Nochebuena y no volvió hasta mucho después de la medianoche. Me dijo que vio un joven merodeando por el jardín en el lado de la terraza. Poco después oyó gritos de asesinato y auxilio y salió corriendo a casa porque se asustó». «¿A casa?», preguntó Lady Molly en tono sereno. «¿Dónde está su casa?». «En la cabaña donde vivimos, justo detrás del huerto». «¿Por qué no le contó esto al superintendente antes?». «Porque Haggett solo me lo dijo anoche, cuando parecía menos raro. Se vuelve muy callado cuando le dan los ataques». «¿Reconoció a la persona que vio?». «No, señora, no creo que lo hiciera. Al menos no lo dijo, pero...». «¿Sí, pero?». «Ayer encontró esto en el jardín», dijo la mujer, extendiendo un pequeño envoltorio de papel que, al parecer, había estado sosteniendo con fuerza hasta ese momento. «Tal vez por eso recordó lo que pasó Nochebuena y el asesinato». Lady Molly tomó el objeto y desdobló el sucio pedazo de papel con sus delicados dedos. Al instante levantó para que Etty inspeccionara un hermoso anillo con una piedra lunar exquisitamente tallada, rodeada de diamantes de un brillo inusual. En ese momento, el engaste y las piedras estaban cubiertos de restos de barro pegajoso. Obviamente, el anillo había estado en el suelo y tal vez había sido pisoteado durante varios días antes de ser parcialmente lavado. «De cualquier manera, pueden averiguar a quién pertenece el anillo», comentó mi querida dama tras un momento en respuesta a la actitud expectante de Etty. «No habría problema con eso». Luego se volvió de nuevo hacia la mujer. «Caminaré contigo hasta tu cabaña, si me lo permites», dijo con decisión, «y charlaré con tu esposo. ¿Está en su casa?». Me pareció que la señora Haggett recibió esta sugerencia con evidente desgana. Puedes imaginar por su apariencia que su casa no estaría en condiciones adecuadas para una visita de una dama. Sin embargo, no podía hacer otra cosa que obedecer. Tras algunas palabras murmuradas de renuente consentimiento, se levantó de su silla y se dirigió hacia la puerta, dejando que mi señora la siguiera a su propio ritmo.
Antes de irse, sin embargo, se giró y lanzó una mirada airada a Etty. «Me devolverá el anillo, señor inspector», dijo con su habitual tono desafiante. «Quien lo encuentra se lo queda, ¿sabe?» «Me temo que no», respondió Etty secamente. «Pero sigue en pie la recompensa que ofrece la señora Seeley por información que lleva a la captura del asesinato de su padre. Podrías obtenerla, son 100 libras». «Sí, sabía eso», replicó la mujer con sequedad. Sin más comentarios, finalmente salió de la habitación. Parte 3. Mi querida señora regresó muy decepcionada de su entrevista con Haggett. Parece que, en efecto, él estaba un poco demente, con solo algunos momentos de lucidez, y ese día era uno de ellos. Pero, por supuesto, su testimonio carecía prácticamente de valor. Repitió la historia ya contada por su esposa sin agregar ningún detalle. Había visto a un joven deambulando por el paseo en terrazas la noche del asesinato. No sabía quién era ese joven. Se dirigía a su casa cuando escuchó el grito de «¡Asesinato!» y corrió a su cabaña porque estaba asustado. Ayer recogió el anillo en el parterre perenne debajo de la terraza y se lo dio a su esposa. 2 de estas breves declaraciones del loco fueron fácilmente comprobadas como ciertas, y mi querida señora lo había confirmado antes de regresar conmigo. Uno de los jardineros de Clever afirmó haber visto a Haggett corriendo hacia su casa en las primeras horas de esa fatídica mañana de Navidad. Él mismo había estado vigilando a los saboteadores de ganado esa noche y recordaba claramente el pequeño incidente. Agregó que, sin duda, Haggett parecía estar en pánico. Luego, Newby, otro trabajador al aire libre en la mansión, vio a Haggett recoger el anillo en el parterre perenne y le aconsejó que lo llevara a la policía. De alguna manera, todos los que estábamos interesados en esa terrible tragedia navideña nos sentimos extrañamente perturbados por todo esto. Aún no se habían mencionado nombres, pero cada vez que mi querida señora y yo nos mirábamos o hablábamos con Etty o Danvers, sentíamos que un nombre en particular, una personalidad específica, acechaba en el fondo de nuestras mentes. Los 2 hombres no tenían escrúpulos sentimentales que los preocuparan. Tomando la historia de Haggett meramente como una pista, trabajaron diligentemente en ello, con el resultado de que 24 horas después, Etty apareció en nuestra habitación privada en el Black Swan y nos informó con calma que acababa de obtener una orden de arresto contra el señor Lawrence Mattick por asesinato y que estaba en camino para efectuar la detención. «El señor Mattick no asesinó al mayor Seeley», fue el único y firme comentario de Lady Molly al escuchar la noticia. «Bueno, mi señora, eso ya se verá», replicó Etty con la deferencia con la que toda la fuerza policial solía dirigirse a mi querida señora. «Pero hemos recopilado pruebas suficientes, al menos, para justificar el arresto, y en mi opinión hay evidencia suficiente para ahorcar a cualquier hombre. El señor Mattick compró el anillo de diamantes y piedra lunar en Nicholson's en Coney Street hace aproximadamente una semana. Fue visto la noche de Nochebuena por varias personas merodeando por las puertas de Clever Hall, más o menos a la hora en que los invitados se retiraban tras el baile, y, de nuevo, unos momentos después del primer grito de asesinato. Su propia ayuda de cámara admite que su patrón no llegó a casa esa noche hasta mucho después de las 2 a.m., y hasta la señorita Garner aquí no negará que hubo una terrible disputa entre el señor Mattick y el mayor Seeley menos de 24 horas antes de que este último fuera asesinado. Lady Molly no hizo ningún comentario ante esta implacable exposición de hechos de Etty, pero no pude evitar exclamar: «El señor Mattick es inocente, estoy segura». «Eso espero por su bien», respondió Etty con gravedad, «pero de algún modo es una lástima que no parezca capaz de dar una buena explicación de su paradero entre la medianoche y las 2 de la madrugada de aquella Nochebuena». «Oh», exclamé, «¿y qué dice él sobre eso?» «Nada», dijo el hombre secamente. «Ese es precisamente el problema».
Por supuesto, como aquellos que leen los periódicos recordarán, el señor Lawrence Smethick, hijo del coronel Smethick, miembro del Parlamento en Badenham Hall, York, fue arrestado bajo la acusación de haber asesinado al mayor Seeley en la noche del 24 al 25 de diciembre y después de la habitual investigación magistral fue debidamente procesado para ser juzgado en las siguientes sesiones de York. Recuerdo bien que, durante todo su calvario preliminar, el joven Smethick se comportó como alguien que había perdido toda esperanza de refutar los terribles cargos en su contra, y debo decir, la formidable cantidad de testigos presentados por la policía más que justificaba esa actitud. Lógicamente, Haggett no fue llamado a declarar, pero como ocurrió, había muchas personas dispuestas a jurar que el señor Lawrence Smethick fue visto merodeando por las puertas de Clever Hall después de que los invitados se hubieran marchado en Nochebuena. El jardinero principal, que vivía en la caseta de entrada, incluso habló con él, y el capitán Glynn, asomado desde su carruaje, fue escuchado exclamando: «¡Hola, Smethick! ¿Qué haces aquí a estas horas de la noche?». Y había otros también. Para crédito del capitán Glynn, había que decir que intentó negar lo mejor que pudo haber reconocido a su desafortunado amigo en la oscuridad. Presionado por el magistrado, dijo con terquedad: «En ese momento pensé que era el señor Smethick quien estaba junto a las puertas de la caseta, pero al reflexionar sobre el asunto, estoy seguro de que me equivoqué». Por otro lado, lo que realmente condenaba al joven Smethick era, en primer lugar, la cuestión del anillo, y luego el hecho de que fue visto en las inmediaciones de Clever, tanto a medianoche como alrededor de las 2, cuando algunos hombres que estaban vigilando a los saboteadores de ganado lo vieron alejarse rápidamente en dirección a Packthorpe. Lo que sí era inexplicable y muy terrible de presenciar era el obstinado silencio del señor Smethick sobre sus propios movimientos durante esas horas fatales de aquella noche. No contradijo a quienes afirmaban haberlo visto cerca de las puertas de Clever alrededor de la medianoche, ni las declaraciones de su propia ayuda de cámara sobre la hora en que regresó a casa. Todo lo que dijo fue que no podía explicar lo que hizo entre el momento en que los invitados salieron del salón y el momento en que él mismo regresó a Packthorpe. Era consciente del peligro en el que se encontraba y que lo llevaba a guardar silencio sobre un asunto que podría significar su vida o su muerte. Era un misterio difícil de resolver. La propiedad del anillo no pudo ni intentó disputarla. Dijo que lo había perdido en los terrenos de Clever. Pero el joyero de Coney Street juró que le había vendido el anillo al señor Smethick el 8 de diciembre, mientras que era un hecho bien conocido y admitido que el joven no había estado dentro de las puertas de Clever abiertamente durante más de 2 semanas antes de eso. Con esta evidencia, Lawrence Smethick fue procesado para juicio. Aunque el arma con la que se apuñaló el desafortunado mayor no fue encontrada ni se pudo rastrear su propiedad, la abrumadora cantidad de pruebas circunstanciales en su contra hizo que se le negara la fianza. Siguiendo el consejo de su abogado, el señor Grayson, uno de los juristas más hábiles de York, reservó su defensa, y en aquella miserable tarde al final del año, todos salimos de la abarrotada sala del tribunal sintiéndonos terriblemente deprimidos y preocupados. Parte 4. Mi querida señora y yo regresamos a nuestro hotel en silencio. Sentíamos un peso en el corazón. Nos compadecíamos profundamente de aquel apuesto joven de Yorkshire, de cuya inocencia estábamos convencidas, pero que al mismo tiempo parecía atrapado en una maraña de circunstancias mortales de las que no podía liberarse. No nos apetecía hablar del asunto en plena calle, ni hicimos comentario alguno cuando, al quedar atrapadas en el tráfico de Coney Street, vimos a Margaret Seeley conduciendo su elegante carruaje. Junto a ella, hablando con gran intensidad cerca de su oído, estaba el capitán Glynn. Ella vestía de riguroso luto y evidentemente había estado de compras, pues la rodeaban varios paquetes. Quizás era demasiado crítico culparla por ello. Sin embargo, me pareció que, en un momento en el que la vida y el honor de un hombre, con cuyo nombre el suyo había estado ligado por rumores populares, pendían de un hilo, resultaba más que una muestra de insensible desprecio por su bienestar pasearse con otro hombre, quien, desde su repentina fortuna, se había convertido en su rival.
Cuando llegamos al Cisne Negro, nos sorprendió saber que el señor Grayson había pasado a ver a mi querida señora y que la esperaba arriba. Lady Molly subió rápidamente a nuestro salón y lo saludó con marcada cordialidad. El señor Grayson era un hombre mayor, de aspecto seco, pero lucía visiblemente afectado, y tardó un rato en poder abordar el asunto que lo había traído hasta allí. Se removió inquieto en su silla y comenzó a hablar del clima. «No estoy aquí en calidad estrictamente profesional, ¿sabe?», dijo Lady Molly con una amable sonrisa, intentando ayudarlo a salir de su incomodidad. «Me temo que la policía tiene una visión exagerada de mis capacidades y los oficiales de aquí me pidieron, de manera extraoficial, que permaneciera en la zona y les diera mi consejo si lo necesitaban. Nuestro jefe es muy indulgente conmigo y me ha permitido quedarme. Por lo tanto, si puedo hacer algo...» «Sí, sí que puede», exclamó el señor Grayson con repentina energía. «Por lo que he escuchado, no hay otra persona en todo el reino que pueda salvar a este hombre inocente de la horca». Mi querida señora suspiró con satisfacción. Desde el principio había querido tener una participación más importante en aquel enredo en Yorkshire. «¿El señor Smethick?», preguntó ella. «Sí, mi desafortunado cliente», respondió el abogado. «Le contaré de la forma más breve posible lo que ocurrió la noche del 24 de diciembre y la mañana de Navidad. Así comprenderá la terrible situación en la que se encuentra mi cliente y lo imposible que le resulta explicar sus acciones de esa noche fatídica. También entenderá por qué he venido a pedirle ayuda y consejo. El señor Smethick se consideraba comprometido con la señorita Seeley. El compromiso no se había hecho público debido a la previsible oposición del mayor Seeley, pero los jóvenes habían sido muy cercanos y habían intercambiado muchas cartas. La mañana del 24, el señor Smethick visitó la mansión con la intención de regalar a su prometida el anillo que usted ya conoce. Pero ocurrió aquel desafortunado incidente. El mayor Seeley provocó una discusión sin motivo con mi pobre cliente y, lleno de ira, le prohibió volver a la casa. Mi cliente salió de Clever furioso, como puede imaginarse. Justo en la puerta, al marcharse, se encontró con la señorita Margaret y le contó brevemente lo sucedido. Ella se lo tomó a la ligera al principio, pero luego se mostró más seria y concluyó el breve encuentro pidiéndole que, dado que no podía asistir al baile después de lo ocurrido, se reuniera con ella más tarde en los jardines pasada la medianoche. No quiso aceptar el anillo en ese momento, pero habló mucho sobre la magia de la mañana de Navidad, pidiéndole que se lo llevara esa noche, junto con las cartas que le había escrito. Bueno, ya puede imaginar el resto. Lady Molly asintió pensativa. «La señorita Seeley jugaba a dos bandas», continuó el señor Grayson con seriedad. «Estaba decidida a romper su relación con el señor Smethick, pues había transferido su voluble afecto al capitán Klein, quien recientemente se había convertido en heredero de un condado y de 40,000 libras al año. Bajo el disfraz de una charla sentimental, convenció a mi desafortunado cliente que la encontrara en los jardines de Clever esa noche para entregarle las cartas que podrían comprometerla ante su nuevo amante. A las 2 de la mañana el mayor Seeley fue asesinado por uno de sus muchos enemigos. No sé quién fue, ni tampoco el señor Smethick. Él acababa de despedirse de la señorita Seeley en el mismo instante en que el primer grito de asesinato despertó a Clever. Ella podría confirmarlo si quisiera, pues aún estaban a la vista el uno del otro. Ella dentro de la verja, él a poca distancia por el camino. El señor Smethick vio a Margaret Seeley correr rápidamente de regreso a la casa. Él se quedó un momento dudando sobre qué hacer. Luego pensó que su presencia podría resultar incómoda o incluso comprometedora para la mujer que, a pesar de todo, aún amaba. Sabiendo que en la casa había suficiente gente para prestar ayuda, finalmente se marchó con el corazón destrozado. Ella lo había rechazado, había recuperado sus cartas y con desprecio había arrojado al barro el anillo que él le había comprado. El abogado hizo una pausa, secándose la frente y mirando con desesperada esperanza el hermoso y pensativo rostro de Lady Molly. «¿El señor Smethick ha hablado con la señorita Seeley desde entonces?», preguntó ella tras un momento de silencio. «No, pero yo sí», respondió el abogado. «¿Y
¿Cuál fue su actitud? De desprecio amargo e insensible. Niega por completo la historia de mi cliente. Asegura que no lo vio después de despedirse de él aquella mañana a la puerta de Clever Hall, cuando se enteró de la discusión con su padre. Es más, califica todo el relato como un intento cobarde de encubrir un crimen atroz con una calumnia aún más vil contra una mujer indefensa. Nos quedamos en silencio, sumidos en pensamientos que ninguno de nosotros se habría atrevido a expresar en palabras. Era innegable que la situación parecía desesperada. Las pruebas condenatorias contra el desafortunado joven habían sido construidas por circunstancias implacables, sin margen de error. Margaret Seeley era la única que podría salvarlo, pero con brutal indiferencia prefería sacrificar la vida y el honor de un hombre inocente antes que arriesgar su propia oportunidad de un matrimonio brillante. Hay mujeres así en el mundo, pero gracias a Dios yo nunca había conocido a ninguna, salvo a ella. ¿Me equivoco al decir que solo ella podía salvar a ese infortunado joven que había actuado con tal nobleza al negarse a revelar su versión de los hechos hasta que ella decidiera contar la verdad? No, porque en ese mismo momento, en la modesta habitación del Cisne Negro, había alguien capaz de desenredar esa maraña de coincidencias. Si algún ser humano, sin poseer poderes milagrosos, podía hacerlo en este último instante. Entonces ella habló suavemente. ¿Qué desea que haga en este asunto, señor Grayson? ¿Y por qué ha venido a mí en vez de acudir a la policía? ¿Cómo podría presentarles esta historia a la policía?, exclamó él desesperado. ¿No la considerarían una vil calumnia contra la reputación de una mujer? No tenemos pruebas, recuerde, y la señorita Seeley niega la historia de principio a fin. No, no, exclamó con fervor. He venido a usted porque he oído hablar de sus dones extraordinarios, de su increíble intuición. Alguien asesinó al mayor Seeley. No fue el hijo de mi viejo amigo, el coronel Smethwick. Descubra quién fue, se lo ruego. Se dejó caer en su silla, abatido por el dolor. Con infinita dulzura, Lady Molly se acercó y posó su hermosa mano blanca sobre su hombro. «Haré todo lo que pueda, señor Grayson», dijo simplemente. Parte 5. Permanecimos solas y extrañamente silenciosas durante toda la velada. Pude adivinar que la mente activa de mi querida señora estaba trabajando intensamente por el brillo de sus ojos y por esa especie de quietud absoluta en su persona, a través de la cual casi podía sentirse la vibración de sus delicados nervios. La historia que el abogado le había contado la había conmovido profundamente. Fíjate que siempre había estado moralmente convencida de la inocencia del joven Smethwick, pero en ella la profesional siempre libraba duras batallas contra la sentimentalista, y en este caso la abrumadora evidencia circunstancial y la convicción de sus superiores la habían obligado a aceptar la culpabilidad del joven como algo fuera de su comprensión. Además, con su silencio, el joven había confesado tácitamente. Y si un hombre es visto en la escena misma de un crimen, tanto antes de que ocurra como inmediatamente después, si se encuentra algo que le pertenece indudablemente a solo 3 metros de donde debió estar el asesino, si además ha tenido una amarga disputa con la víctima y no puede dar cuenta de sus acciones o paradero durante el momento fatal, sería en vano aferrarse a creencias optimistas sobre su inocencia. Pero ahora las cosas habían tomado un cariz completamente diferente. La historia contada por el abogado del señor Smethwick tenía todas las apariencias de ser verdad. El carácter de Margaret Seeley, su indiferencia el mismo día en que su difunto prometido estaba en el banquillo de los acusados, su rápida transferencia de afectos a un hombre más rico, todo hacía que el relato de los acontecimientos de la noche de Navidad, tal como lo contó el señor Grayson, fuera sumamente plausible. No era de extrañar que mi querida señora estuviera sumida en sus pensamientos. «Tendré que retomar los hilos desde el principio, Mary», me dijo a la mañana siguiente, cuando después del desayuno apareció con su impecable abrigo y falda, con sombrero y guantes, lista para salir. Así que, en general, creo que comenzaré con una visita a los Haggett.
«Puedo acompañarte, ¿verdad?», sugerí tímidamente. «Oh, sí», respondió despreocupadamente. De alguna manera intuía que esta despreocupación era solo superficial. No era probable que ella, mi dulce, femenina y bellísima señora, sintiera indiferencia ante este fascinante asunto. Nos dirigimos en automóvil a Bishopthorpe. Hacía un frío intenso, húmedo y brumoso. Al chofer le costó encontrar la cabaña, el hogar del jardinero demente y su esposa. Ciertamente el lugar no tenía aspecto de hogar. Después de muchos golpes en la puerta, la señora Haggett finalmente la abrió y ante nosotros apareció una de las viviendas más miserables y descuidadas que jamás haya visto. En respuesta a la algo brusca pregunta de Lady Molly, la mujer dijo que Haggett estaba en cama, sufriendo uno de sus ataques. «Es una gran lástima», dijo mi querida señora, con cierta falta de simpatía, me pareció, «porque debo hablar con él de inmediato». «¿De qué se trata?», preguntó la mujer con tono hosco. «¿Puedo tomar un mensaje?». «Me temo que no», respondió mi señora. «Me pidieron que hablara personalmente con Haggett». «¿Por quién, si se puede saber?», replicó ella, ahora casi insolente. «Me imagino que le gustaría saberlo, pero está perdiendo un tiempo precioso. ¿No sería mejor que ayudara a su esposo a vestirse? Esta dama y yo esperaremos en la sala». Después de cierta vacilación, la mujer finalmente accedió, aunque con gesto de gran disgusto. Entramos en la miserable habitación donde no solo se respiraba una pobreza aplastante, sino también desorden y suciedad por doquier. Nos sentamos en dos de las sillas que parecían más limpias y esperamos mientras una conversación en voz baja se desarrollaba en la habitación de arriba. Puedo decir que dicha conversación consistía en susurros agitados por un lado y quejas lastimeras por el otro. Poco después se escucharon golpes sordos y un arrastrar de pies, y al cabo de unos momentos Haggett apareció en la sala, con aspecto descuidado, sucio y desaliñado, seguido por su esposa. Avanzó arrastrando sus pies mal calzados y tirando nerviosamente de su mechón de cabello. «Ah», dijo mi señora con amabilidad, «me alegra verte en pie, Haggett, aunque me temo que no traigo muy buenas noticias». «Sí, señorita», murmuró el hombre sin comprender del todo lo que se le decía. «Represento a las autoridades del hospicio», continuó Lady Molly, «y pensé que podríamos arreglar para que usted y su esposa ingresaran a la institución esta noche, quizás». «¿El hospicio?», intervino bruscamente la mujer. «¿Qué quiere decir? ¡No vamos a ir al hospicio!». «Vaya, pero ya que no permanecerán aquí», replicó mi señora con tono afable, «les será imposible conseguir otro empleo para su esposo en su estado mental actual». «La señorita Seeley no nos abandonará», replicó con desafío. «Podría desear cumplir las intenciones de su difunto padre», dijo Lady Molly con aparente indiferencia. «El mayor era un bruto cruel y malhumorado», gritó la mujer con una violencia no premeditada. «Haggett le sirvió fielmente durante 12 años y...». Se detuvo abruptamente y lanzó una de sus rápidas y furtivas miradas a Lady Molly. Su silencio ahora era tan significativo como su estallido de rabia, y fue Lady Molly quien concluyó la frase por ella. «Y aún así lo despidió sin previo aviso», dijo con calma. «¿Quién le dijo eso?», replicó la mujer. «Las mismas personas, sin duda, que afirman que usted y Haggett guardaban rencor al mayor por ese despido». «Eso es mentira», afirmó obstinadamente la señora Haggett. «Dimos información sobre el señor Smethick matando al mayor porque...». «Ah», interrumpió Lady Molly rápidamente. «Pero entonces el señor Smethick no asesinó al mayor Seeley, y su información por lo tanto fue inútil». «¿Entonces?» «Entonces, ¿quién mató al mayor? Eso me gustaría saber». Su actitud era arrogante, grosera y sumamente desagradable. Me maravillaba de que mi querida señora la soportara y de lo que estaría tramando en su ocupada mente. Se veía completamente serena y sonriente, mientras yo me preguntaba a qué venía toda esa historia del hospicio y el despido de Haggett. «Ah, eso nadie lo sabe», respondió ella con ligereza. «Algunos dicen que fue su esposo». «¡Mienten!»,
exclamó rápidamente mientras el demente, sin comprender la conversación, se acariciaba mecánicamente su enmarañado cabello rojo. «Él estaba en casa antes de que se escucharan los gritos de asesinato en la mansión», continuó la señora Haggett. «¿Cómo lo sabe?» «Lo sé». «Sí, pero usted no pudo haber escuchado los gritos desde aquí. La mansión está a más de medio kilómetro». «Él estaba en casa, digo». «¿Usted lo envió?» Y así, poco a poco, Lady Molly fue desentrañando la verdad hasta obtener la confesión completa de la mujer, resolviendo el misterio de la noche de Navidad. Si te gustó esta historia, por favor déjanos un comentario y un me gusta. Un abrazo, Nat.